Son las 7:08. Vamos a hablar de Boric en Rapa Nui, vamos a hablar de otra protesta que también enfrentó el gobierno, pero en materia de reconstrucción por los incendios. Vamos a hablar de la acusación constitucional que la derecha evalúa en contra del ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Vamos a mirar esos temas sin duda en los próximos minutos y vamos a hablar, por supuesto, del nuevo presidente nombrado en Perú anoche. Pero primero vamos a comenzar con el balance policial que se entregó respecto al 2025 y le vamos a dar un sentido del por qué lo elegimos como el tema inicial, ¿no? Ayer el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, junto a la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, y al de Seguridad Pública, presentaron el balance de lo que se llaman los casos policiales. Y una de las principales conclusiones fue una disminución de prácticamente un 10% en la tasa de robos violentos durante el año 2025. Si uno mira el detalle, durante el periodo enero-diciembre, la tasa de este ilícito, del robo violento, pasó de 600 prácticamente a 541,5 casos cada 100.000 habitantes. O sea, por cada 100.000 habitantes se generaron 541 casos y medio. Antes eran 600 casos por cada 100.000 habitantes, lo que en términos de frecuencia significa que hubo 11.129 casos menos por este tipo de delitos. Y las principales bajas en este grupo están dadas por el robo violento de autos, que cayó un 22,26% en su tasa a nivel nacional, y el robo con violencia o intimidación con una baja del 12%. Nosotros conversamos con el ministro de Justicia esta semana, lo tuvimos aquí en el estudio, largamente estuvo con nosotros y nos planteó un punto que es bien interesante porque, además, con la capacidad reflexiva que tiene Luis Cordero, uno, por cierto, que lo destaca y se agradece, que efectivamente, en términos comunicacionales, esta es una pelea, no lo dice de esa manera, pero él lo plantea con la delicadeza que requiere el caso, es una pelea perdida. Porque a uno le pueden decir que efectivamente la tasa de robos violentos, como por ejemplo los robos de auto, robo violento de auto, una encerrona, un portonazo, un abordazo, pero la verdad es que la gente no tiene esa percepción. La gente ve en las redes sociales, escucha en la radio, ve en la tele, y no porque los medios de comunicación estén exagerando, sino que cuando ocurre un hecho de esta naturaleza, se convierte en noticioso, uno lo puede convertir en parte del paisaje. Mire, cuando las cosas son parte del paisaje, es cuando uno deja de hablar de ellas. Yo hace algunos años me cambié de casa, voy a poner un ejemplo que puede ser mundano, pero para que se entienda bien el ejemplo. Y al frente de mi casa, afuera de mi ventanal, había una laguna con patos. Linda la vista, linda la vista. Oye, 8 horas después quería matar a los patos. Mira, y tú decís, los patos, y muy sabiamente, mi querido asistente Víctor me dice, jefe, en algunos días ni va a sentir los patos. Van a ser parte del paisaje. Dicho y hecho. Ya no sé si los patos se fueron, vaciaron la laguna o están ahí, pero en mi cabeza se acabó el porque uno se acostumbra. Es parte del paisaje, deja de verlos. Y por lo tanto uno lo normaliza. Creo que se entiende el ejemplo, ¿no? Cuando los medios dejan de reflejar las cosas que ocurren, es porque se convirtieron en parte del paisaje, se convirtieron en la habitualidad, en la normalidad y dejaron de ser noticia. Y sin embargo los medios entendemos el grado de responsabilidad que tenemos en este sentido y por lo tanto cuando ocurre un hecho o un episodio importante o un episodio de encerrona sobre el cual hay antecedentes, automáticamente la prensa lo publica. Esta misma semana hemos informado lo que ocurrió con la actriz y presentadora de televisión Macarena Tondró, a quien le robaron el auto de una forma muy violenta. Una de sus mascotas que iba en el auto sale corriendo y es atropellada por otro vehículo ahí en el enlace entre la autopista Américo Vespucio Oriente y Costanera Norte, y muere atropellada la mascota. Y se convierte en tema. Entonces, claro, tiene un punto el ministro Cordero cuando dice comunicacionalmente es una pelea perdida. No lo dice de esa manera, pero él lo plantea en el sentido de que la sensación térmica de la ciudadanía no necesariamente tiene que ir de la mano con la estadística, pero la estadística es importante porque de alguna manera te refleja que algo sí se está haciendo bien para poder avanzar. Hay cambios de dinámica respecto de la delincuencia y eso es un hecho de la causa. Por ejemplo, horarios distintos, puntos geográficos diferentes en los cuales se están generando estos robos de vehículos que son los que sin duda generan un grado de preocupación mayor en la ciudadanía, aunque por supuesto no los únicos, porque también los robos en los hogares, los asaltos en la calle, todo lo que tenga que ver con robos violentos a uno le genera
angustia. Los delitos, sin embargo, que han tenido un incremento, y esto es quizás de todo lo que ha provocado la noticia mayor, se refiere fundamentalmente a los que están asociados con las drogas. Y aquí hay un aspecto que es, por supuesto, es bastante relevante. Lo que estamos viendo aquí es que los delitos asociados a la ley de drogas se dispararon casi un 18%. Hay 21% microtráfico, los ilícitos con armas de fuego también crecieron. Entonces, lo que estamos viendo es una mutación del crimen. ¿Y por qué es relevante abordarlo? No solo porque siempre es importante que reflejemos la realidad de lo que ocurre en nuestro país, sino porque lo que vimos, además, en el día de ayer, con un secuestro que duró 12 horas, que es particularmente violento, es la confirmación de que en Chile un cierto tipo de delito, que hasta hace algunos años prácticamente era inexistente, hoy se está volviendo cada vez más habitual. No diré común, porque la gente tiende a asociar la palabra común con normal, pero sí diré habitual. La Brigada, recordemos, de Investigaciones Policiales Especiales Antisecuestros de la PDI, ha realizado una serie indagatoria a propósito del secuestro y posterior liberación de un dominicano en Independencia, un tipo de 42 años que estuvo prácticamente 12 horas cautivo, una banda que lo fue a buscar a las puertas de su casa, lo siguió cuando intentó huir, le hicieron una encerrona, finalmente lo capturaron, llamaron a la pareja del dominicano, una mujer boliviana de 26 años, le exigieron 30 millones de pesos para su rescate, videollamada por WhatsApp, lo mostraron maniatado, y ahí fue cuando la brigada, la VIPE, tomó las riendas del caso y empezó a negociar con los delincuentes para resguardar su vida y evitar el pago. No se pagó la plata que se dice, aparentemente el 10%, solamente los 30 millones, pero sigue aparentemente un intercambio de dinero. Es comprensible que el gobierno no quiera entregar mayor antecedente porque lo que no quiere es generar un incentivo a que este es un negocio que funciona. Secuestre, le van a pagar. No lo que pide, pero le van a pagar. Pero el deber periodístico es definir la relevancia del relato, y la relevancia del relato para la comprensión del problema es explicar que efectivamente se está convirtiendo en un negocio, el secuestro extorsivo. Porque existen otro tipo de secuestros, los secuestros políticos, los secuestros por vendetta, por venganza. Este es extorsivo, de extorsión. Se ha convertido en el fondo en el pago de un peaje. Y eso es el tipo de delito al que está mutando y que tiene que ver con las cifras que publicaba ayer el gobierno y de las cuales hablamos anteriormente con el ministro de Seguridad, Luis Cordero. Es preocupante, sí, y es donde toma la posta ahora el gobierno el próximo 11 de marzo. La principal promesa de campaña es en torno a la seguridad y vinculado a la seguridad, por supuesto, también el tema de la migración. Y asumimos que parte de los nuevos delitos que ocurren en Chile vienen vinculados a extranjeros que los cometen en nuestro país. Por lo tanto, el mayor desafío está instalado en estos momentos, hoy, frente a esta estadística, para el futuro gobierno que asume en algunas semanas más. El presidente Gabriel Boric, mientras tanto, lejos de las controversias en Santiago, viajó ayer a la tarde a Rapa Nui y pasó lo que era bastante obvio iba a ocurrir. Lo recibieron con protestas en la isla. No fue solamente ahí como el aplauso, en los bailes tradicionales que suelen ocurrir, digamos, en el aeropuerto internacional Mataveri, así se llama, ¿no es cierto? Sí, Mataveri, y la corona de flores que te cuelgan al cuello, ¿no? Sino que hubo manifestaciones donde lo calificaban de mentiroso, persona non grata, hubo pancartas, no fue una manifestación violenta, porque también estamos acostumbrados, lamentablemente, que cuando le describen una protesta, automáticamente piensa que hay disturbios, desórdenes y desmanes. No. Pero sí fue una protesta bien ruidosa y bien marcada, con pancartas y gritos en contra del mandatario. Y básicamente el cuestionamiento que hay es el hecho de que el presidente no haya estado presente en la isla, a diferencia de otras zonas a las que llegó antes, como la Antártica o Juan Fernández, varias oportunidades de hecho, y sin embargo dejó Rapa Nui para el final. Y el tema no es que lo haya dejado para el final porque no nos puso primero en la lista. ¿Sí? ¿Por qué no nos puso primero en la lista? Estando aquí, nos habría ayudado a solucionar una serie de problemas. La ministra de Obras Públicas, Jessica López, y la vocera del gobierno, Camila Vallejo, ayer planteaban un tema que eventualmente pueden tener un punto. No es necesario que el presidente esté en el lugar como para que el gobierno se haga cargo de los problemas o de las demandas de una determinada localidad. Eso es tan cierto como cierto es, sin embargo, que cuando el presidente está presente, asume un compromiso personal frente a esas demandas y por lo tanto intenta o hace todo lo posible por resolverla. Déjeme decirle en todo caso que en términos de conectividad en Aysén, el presidente hizo una serie de promesas a lo largo de su gobierno y esas promesas están bien lejos de haberse cumplido y hay críticas al respecto.
Y es una zona que el presidente conoce mucho mejor, por cierto. Pero como sea, el mandatario llega, tiene protestas, y los cuestionamientos además están marcados por el hecho de que el gobierno, ustedes recordarán, hizo una propuesta de una especie de plebiscito para que los isleños resolvieran respecto de mayores grados de autonomía. Y sin embargo fue rechazado por un 87%. Hay molestia allí, hay molestia por la tardanza en visitarlo, o sea, en el fondo para dejar marcado la lista que fue a Rapa Nui, punto, y no para ofrecer soluciones concretas en un gobierno que en las postrimerías de lo que le queda ya simplemente no va a poder cumplir. Y por último, además porque recordemos que la embajadora chilena en Nueva Zelanda fue retirada del cargo, ella es de origen Rapa Nui, después de haber apoyado en redes sociales la idea de un autogobierno para la isla. Así entonces, el presidente inició ayer su visita a la isla de Pascua. Mientras tanto, en el Chile continental, el gobierno tuvo otra protesta. En Penco, en la 8ª región, una de las zonas más afectadas por los incendios, que es de hecho donde se produjo la mayor cantidad de muertos, creo que son 20 de los 21 fallecidos en la localidad de Penco, y donde hay prácticamente 3.000 casas que fueron afectadas, con decenas de vecinos que han venido manifestando su preocupación por lo que consideran es una lenta reconstrucción frente a la emergencia. Ayer hubo un acto cívico frente a la municipalidad para conmemorar el duelo comunal, un contexto en el que las protestas fueron bien marcadas también, muchas personas exigiendo reconstrucción total, pidiendo que no los abandonen, también con pancartas, con marcha, una jornada que también se desarrolló de forma pacífica, sin incidentes, no hubo detenidos, no hubo necesidad de la intervención policial, pero marcando la preocupación por la falta de vivienda que sigue siendo alta entre los vecinos de Penco. En medio de su visita a la región del Biobío, donde está el foco del reclamo de los afectados, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, tuvo que enfrentar, de hecho, la protesta de un vecino que muy agriamente le reclama por la lentitud de la reacción del gobierno. Dice, aquí un particular levantó su casa en un día y el gobierno todavía está pidiendo permiso para poder hacerlo. Ella apuntó a la responsabilidad que tiene el alcalde de Penco para que las ayudas correspondientes lleguen a los damnificados. Y yo le voy a decir que no hay nada peor para la institucionalidad política que lo que pasó ayer en este sentido. Que el gobierno le eche la culpa al alcalde, o que el alcalde le eche la culpa al gobierno. ¿Sí? Probablemente lo segundo es más razonable que lo primero. Es justo lo que la gente no necesita. La gente no fue a preguntarle por qué, ni mucho menos a pedirle una explicación desde la vereda política. Pero que además la ministra responda señalando que la responsabilidad es del alcalde, en lugar de buscar una solución concreta. La gente no se está quejando por una cuestión frívola. Es por la esencia de la sobrevivencia. La queja. ¿Dónde dormir? ¿Dónde dejo mis cosas? Las pocas que tengo, para poder continuar con mi vida. Esa es la queja de las protestas que habían ayer en Penco. Y la respuesta de la ministra fue culpar al alcalde. Cuesta entender, ¿ah? Cuesta entender que el gobierno además haya optado por este tipo de vocería. Esta ministra, que además es de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, vamos a decir, de familia, todo lo que se quiera, pero no es claramente la persona más idónea para responder respecto de reconstrucciones. Yo entiendo que el gobierno ha tratado de diversificarse en términos de su vocería en la parte final, en la recta final, cuando ya están los descuentos. Pero si esta era la estrategia, terminó siendo una muy mala estrategia. Hablemos de política internacional. Miremos un momento antes de irnos a la pausa lo que está ocurriendo en Perú. Vamos por el 9º presidente en 10 años. Se nombró ayer a José María Balcázar, un polémico congresista, ex magistrado, que anoche, a sus 83 años, se convirtió en el presidente peruano tras ser elegido por el Parlamento para reemplazar a José Gerí, que recordemos fue destituido el día martes, presidente interino, que era el presidente del Congreso, que a su vez había reemplazado a Dina Boluarte, que era la vicepresidenta de Pedro Castillo y que tras la destitución de Pedro Castillo tuvo que asumir como presidenta del Congreso, del presidente del país. O sea, el último presidente que eligió Perú fue a Pedro Castillo, que duró re poco. Ayer editorializábamos al respecto. ¿Por qué es importante hablar de Balcázar? Porque no solo marca el registro de la persona de mayor edad que asume la presidencia en la historia del Perú, sino porque también una figura que fue magistrado, miembro de la Corte Suprema, que representa al partido marxista Perú Libre, que es el mismo partido de Pedro Castillo. O sea, todo vuelve a su origen, al menos en esta etapa del Perú.
es un hombre bastante de izquierda. Pero además, la trayectoria profesional y política del presidente del Perú, que va a durar poco rato porque tienen elecciones en abril, está marcado, sin embargo, por controversia y denuncias que han comprendido la presunta comisión de delitos como prevaricación, fraude, estafa, suplantación de identidad y cohecho. Entre los casos más conocidos hay investigaciones por presunto tráfico de influencia. Fue expulsado, de hecho, del Colegio de Abogados por una supuesta apropiación de fondos cuando fue decano. O sea, como que se lo eligen con pinzas para que lo destituyan. Ayer decíamos que el sillón presidencial es como la silla eléctrica, en realidad, en Perú. Bueno, aquí estamos viendo que pareciera ser, digamos, como una obsesión del Congreso. Elijamos a alguien a quien podamos destituir. Es como para hacerse bullying. A esta altura los peruanos no hacen ningún esfuerzo en aprenderse el nombre del presidente. Dice, va a durar tan poco que para qué me lo voy a aprender. ¿Cómo se llama el presidente? No tengo idea. Esto es como si vivieran en 1800, donde la gente no sabía el nombre de los gobernantes. Bueno, ahí está. Investido José María Balcázar, el presidente más longevo en la historia peruana, investigado además por corrupción y representante del mismo marxismo de Pedro Castillo. 7:24 minutos.